comenzar. Agradecemos la presencia de los representantes del Instituto Nacional de Estadística. Desde el Colegio de Arquitectos les damos la bienvenida. Nos alegra muchísimo poder compartir esta información que nos traen los técnicos del INE, porque esto tiene muchísima importancia en todo lo que tiene que ver con la planificación en nuestro país, ya sea en el ámbito vivienda, ya sea en el ámbito trabajo. Es decir, todos los que están vinculados al quehacer en el campo de la planificación tienen aquí mucho material. Y quiero agradecer la presencia de la arquitecta Mabel Causarano, quien fue la gestora de la idea y puso movimiento en esto, y también de la colega Rocío Robledo. Yo te pido que ustedes se presenten un poco más. Muy buenas noches, soy Mabel Causarano. Estoy, digamos, no en representación, porque en realidad Asunción Causa Nacional no es una organización, es una plataforma que reúne a personas que quieran hacer parte de este grupo de WhatsApp, en el cual intercambiamos información, nos quejamos mucho, ¿verdad? Y sobre todo tenemos, digamos, el futuro de Asunción para cuando cumpla sus 500 años como una meta a lograrla. Y bueno, también quedamos muy impactados, como muchos de nosotros, con los resultados del censo, que nos fueron inesperados, porque teníamos en la imagen que éramos muchos más, por lo menos un 20% más de los que en realidad somos, y sobre todo saber que Asunción está en un franco retroceso demográfico. No solamente tienen menos habitantes hoy de lo que tenía en 1992, sino que también está en una población más envejecida y con menos cantidad de niños y adolescentes. O sea que nuestra ciudad realmente está en un estadio crítico, y bueno, por eso es que desde esta plataforma nos pareció importante poder escuchar de primera mano y de técnicos tan calificados como son los que están en el Instituto Nacional de Estadística, digamos, las causas de esta situación, ¿verdad? ¿Por qué pensábamos que éramos más? ¿Por qué en realidad tenemos tanta migración? ¿Por qué, cómo estamos en materia de urbanización y los efectos que eso tiene en general en la tasa de fecundidad, mortalidad, etc.? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, siempre muy solidarios. Tengo que reconocer que las veces que recurrí al INE siempre tuve respuesta inmediata. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos y muchas gracias a Rocío, con quien estamos en un proyecto que esperemos sea pronto ya una realidad y no solo un proyecto. Muchas gracias. Bien, sin abundar demasiado en palabras, nosotros estamos, como dice Mabel, en una iniciativa como para mirar un poco toda la situación, no solamente de Asunción, sino nacional, en cuanto a lo que es nuestra cultura ciudadana. Entonces estamos encarando la formación del Observatorio Ciudadano Cultural para ir estudiando un poco estos temas que hacen a lo que nosotros somos, y en ese sentido el censo es una herramienta fundamental para entender cómo nos estamos desarrollando o no nos estamos desarrollando, para entender cuántos somos. Y fíjense ustedes que no es trivial esa información, en el sentido que hasta nuestro Producto Interno Bruto, nuestro dato macroeconómico, se va a modificar si se modifican sustantivamente estos datos poblacionales. ¿Cuánta gente está contribuyendo al erario público? ¿Cuánto impactan los impuestos que pagamos o que no pagamos los paraguayos? ¿Cuántos votamos? ¿Cuántos somos en realidad los electores en este país? Esas son preguntas que surgen a raíz de estos datos que nos han sorprendido en esta semana y que tenemos que entender y valorar, y qué bueno que haya interés en discutir estos temas, y ojalá a partir de aquí salgamos con muchas más preguntas
de las que traemos en este momento para seguir profundizando estos temas que nos interesan como paraguayos, como ciudadanos, y afecta a todo lo que es nuestra vida social, política y cultural. Muchísimas gracias por la asistencia y muchas gracias también a los colegas del PINE por su disposición. Y por supuesto al CAP por recibir la iniciativa en su local. Gracias. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Miriam Llano, traigo el saludo de nuestro director nacional, el señor Iván Ojeda, y nuestra directora técnica, la señora Norma Medina, quienes por superposición de géneros no nos pueden acompañar. En mi rol de directora de estadísticas demográficas les voy a presentar el trabajo que estuvimos haciendo en el proceso post-relevamiento censal. Nosotros, conociendo la importancia de tener datos nuevos, entonces nos hemos jugado en presentar los resultados preliminares a la fecha, aún sabiendo de que nuestro ejercicio todavía sigue, la validación de los resultados todavía va a seguir, va a llevar un tiempo más, y prevemos tener resultados definitivos para el segundo trimestre del año que viene. Me acompañan mis compañeros que estuvieron realizando la actividad, o parte de ellos por lo menos, Yolanda Barrios, que fue la coordinadora del proceso de validación, Mircea Benítez, el jefe de Departamento de Producción Estadística, y su equipo, Antonio y Pamela, que también están aquí. Bueno, antes que nada, entonces, yo quisiera primero, bueno, qué pena si nos salió el audio, ¿verdad? Pero voy a explicarles muy resumidamente. El censo que ejecutamos el año anterior, el 9 de noviembre, que tuvo su punto más álgido el 9 de noviembre, fue un censo de hecho. Hemos vuelto a la metodología de hecho porque tradicionalmente y nuestra población reconoce el censo como en un día. El censo anterior tuvo sus dificultades no solamente por la metodología que implementamos, sino también tuvieron otros factores político-administrativos que afectaron ese censo. Y nosotros teníamos que apostar a hacer un buen censo de nuestra comunidad. Contamos con la participación de prácticamente 200.000 personas, en su mayoría voluntarios, que participaron como censistas y supervisores, y un equipo responsable de todo el operativo que se desgranó a nivel inclusive distrital. Tenemos responsables departamentales, responsables distritales, jefes de zonas, y finalmente censistas y supervisores. Y estos censistas eran los que llegaban casa por casa para levantar el censo. En simultáneo tuvimos también el operativo censo indígena, en el cual los propios indígenas fueron partícipes como censistas y supervisores de ese censo. ¿Qué más tuvimos? Como también es de conocimiento público, una deserción importante en el día de cerca del 20% de voluntarios. Entonces eso hizo que nosotros tuviéramos que salir en un periodo posterior al 9 de noviembre para recuperar el censo en áreas específicas, no solamente en capital, sino también en el interior del país. El censo en el área rural se extendió, teníamos luego previsto la ejecución por 15 días, y ese mismo periodo utilizamos para la recuperación masiva de áreas no empadronadas el 9 de noviembre. Por tanto, para el 24 de noviembre llegamos a una cobertura a nivel de sectores del 97,5%, que es lo que se comunicó en ese momento, en nivel de cobertura de sectores. O sea, todas las áreas que nosotros particionamos en el país, por ahí tenemos un modelo de planos para ver, llegamos a cubrir. Bueno, lo que traemos hoy, como les adelantaba, son resultados preliminares, por lo menos para poder responder al cuánto somos. En el proceso de análisis post
licitación de los cuestionarios. Este censo fue otra vez un censo relevado, un cuestionario en papel, en físico. Entonces llevó un periodo de trabajo de captura de esa información mediante la digitalización de los resultados, y en la medida que íbamos teniendo bases de datos por departamento, el equipo iba trabajando y generando indicadores que ya nos daban luces de que no llegábamos a nuestra meta de los 7.500.000. Entonces el objetivo hoy, como bien decía el nombre del evento, es poder entender por qué no llegamos a los 7.500.000. Y ahí un poco voy a centrar mi presentación. Vamos a estar conversando el proceso de validación que seguimos en el equipo, de cómo hicimos esas proyecciones que nos daban una estimación de 7.500.000 personas, el impacto de los cambios demográficos, la validación que hicimos también con información de otras fuentes, la cobertura que alcanzamos a nivel de hogares y los resultados ya en términos de población tanto nacional como indígena, y finalmente la tasa de crecimiento interanual para el total país. Si me disculpan, voy a tomar asiento, si no les campo la visual. Primero, entender cómo hicimos las proyecciones de población. ¿Qué son las proyecciones? Son ejercicios de estimación de la población futura que se basa en comportamiento de tres variables clave en el cambio demográfico, que son la fecundidad, la mortalidad y la migración. De dónde tomamos los supuestos o las hipótesis de lo que observamos en los censos anteriores. Siempre se alimenta de censos y vimos el comportamiento que iba teniendo nuestra población en estas tres variables. El año en el que hicimos esas proyecciones fue el año 2015. Como les decía, tomamos datos de los últimos censos desde el 82, el 92, 2002 y 2012, que si bien no podía darnos cuenta del volumen de la población, sí era suficientemente robusto en los indicadores de comportamiento de nuestra población. Como no teníamos el volumen del censo 2012, entonces volvimos al censo anterior, que era el 2002, para tener un total poblacional sobre la cual hacer los ejercicios. Y esa fue la población del censo 2002 corregida por omisión. ¿Por qué? Porque absolutamente ningún censo llega a una cobertura del 100%. Siempre hay un pequeño error. Y lo otro que hicimos fue trasladar al año 2000, porque tradicionalmente inician en años terminados en cero todos nuestros ejercicios. Entonces esa población del 2002 se corrigió por la omisión calculada para ese censo y se trasladó al año 2000. El horizonte o cuánto tiempo nosotros dijimos que íbamos a proyectar, 25 años, por lo menos hasta 2025, asegurar a tener un nuevo censo, nuevos datos y ahí reemplazar estas proyecciones. El volumen de población que estimamos para el año 2022 era de 7.453.000 personas, y eso, para poder llegar a ese volumen, entonces nos daba un crecimiento absoluto de casi 100.000 personas por año. ¿Cuáles fueron esos supuestos que nosotros manejamos en ese momento para las proyecciones? Uno de esos indicadores, el resumen de la fecundidad, está dado por el promedio de hijos por mujer o la tasa global de fecundidad. En ese periodo nosotros decíamos que la fecundidad iba a descender llegando a cerca de 2,32 hijos en promedio por cada mujer en edad fértil. Esta tendencia nosotros pudimos corroborar con otro operativo que se especializa en la medición de salud sexual y reproductiva, que fue la encuesta de indicadores múltiples por conglomerado, que se hizo en el 2016 y da una tasa que se ajusta a esta tendencia. Lo otro que vimos es la población de mujeres en edad reproductiva. Ese promedio de hijos por mujer se aplica a una población de mujeres para poder estimar el número de nacimientos que vamos a ir sumando a la población. En el ejercicio que hicimos, nosotros en base partimos con una población de 1.281.000 mujeres en edad reproductiva. Estimábamos con las proyecciones para el año 2022 llegar a una población de ese mismo grupo de mujeres de
prácticamente 2 millones de mujeres entre 15 y 49 años. Pero veíamos con otra fuente de información que también levanta el INE, que es la encuesta permanente de hogares continua, que para también el año 2022 la población de mujeres entre 15 y 49 años apenas llegaba a los 1.527.000. Entonces ya nos daba cuenta de que se nos estaba alejando de las proyecciones. Otro indicador tenido en cuenta es la mortalidad. Por supuesto, cuando estábamos en el 2015 nosotros no podíamos visualizar que vendría una pandemia en el 2020. Entonces, tampoco teníamos elementos todavía para realizar o actualizar las proyecciones. Sin embargo, el Centro Latinoamericano de Demografía sí hizo una revisión de las proyecciones el año anterior. Entonces, nuestra tendencia es la línea azul, ¿sí?, que tiene como horizonte 75,5 años de esperanza de vida para nuestra población en general, y el CELADE en su revisión ya nos resta un año de esperanza de vida como efecto de la pandemia. El otro elemento que es mucho más difícil de medir es el saldo neto migratorio. Es la diferencia entre los que salen o los inmigrantes y los que ingresan al país o los inmigrantes. Esta es la variable más complicada y por única vez en el censo 2012 se tomó a nivel de hogares la población que era miembro de su hogar y que emigró para vivir o trabajar en el extranjero. A partir de esa información del 2012, bajo supuestos, se estimaron el saldo migratorio para los decenios anteriores para poder después hacer la proyección. Y en ausencia de otros datos, y también que no sabíamos cómo se iba a comportar a futuro la migración, entonces lo que se hace normalmente es suponer saldo cero para el horizonte de las proyecciones. En este sentido, en este proceso de revisión, lo que nosotros vimos fueron datos disponibles a la fecha de otras fuentes o de otros institutos de estadística que estaba alimentado ya por los censos que se hicieron en la ronda del 2020. Si bien es cierto, aquí lo que tenemos es el total de paraguayos, el stock de paraguayos en cada uno de estos 4 países, que son los que más población paraguaya tiene, nos da cuenta de que esa migración continuó, es más, cobró más fuerza. Entonces lo que cae es nuestro supuesto de saldo cero. En conclusión, ¿qué es lo que nosotros vemos de nuestro trabajo de proyección? Que la hipótesis de promedio de hijos por mujer se mantuvo, va descendiendo, pero que la cantidad de mujeres entre 15 y 49 años estaba sobreestimada. Supusimos mayor número de mujeres que la que realmente estamos observando. Que la pandemia afectó la cantidad de años de vida de nuestra población y por tanto eso resta cantidad de población porque hubo más muertes de lo que previmos. Y por último, que el saldo migratorio es mucho más negativo y por supuesto se aleja del saldo cero y eso también nos resta población. ¿Cuáles son los impactos de esos cambios en nuestra población? Un primer indicador es cómo afecta el tamaño de nuestros hogares o el promedio de personas por hogar. Veníamos de hogares más numerosos, con 5 o 6 miembros entre las décadas del 50 y el 60 y hoy con suerte llegamos a 3 miembros por hogar. Entonces se reducen nuestros hogares, el tamaño de nuestros hogares. Otro indicador que nos da cuenta de los cambios que está teniendo nuestra población es el de la estructura de la población por grandes grupos de edades. Teníamos en 1950 una estructura poblacional que era muy pobre. Prácticamente el 44% de nuestra población era infanto-juvenil, entre 0 y 14 años de edad. Y la franja de los adultos mayores estaba brillando el 4%. A hoy esa proporción cambió drásticamente. Los jóvenes están con suerte llegando a 24%.
El mayor volumen de nuestra población forma parte de lo que nosotros llamamos en edad de trabajar, o sea, entre 15 y 64 años. Y un grupo que va cobrando cada vez más fuerza es la población adulta mayor. Por eso decimos que empezamos ya un proceso de envejecimiento de nuestra población. Y aquí esto es clave, porque aprovechar este mayor volumen de población en edad de trabajar es lo que puede traducirse en un crecimiento económico si las políticas están bien orientadas, si formamos a ese personal y luego genera ahorro para su vejez. Si no, esto se puede convertir en una carga más. Esto es lo que vimos con nuestro censo y nosotros queríamos, al igual que todo el mundo, teníamos también nuestras dudas. Pero esta es la población de hoy en Paraguay. Entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos a las distintas instituciones y a fuentes de datos de ir validando uno a uno los indicadores. Así, por ejemplo, recurrimos al Ministerio de Salud con sus datos del PAI, vacunados del BCG, que es obligatorio para los niños recién nacidos. Y teníamos otra vez la encuesta de indicadores múltiples por conglomerado que nos informaba que el 96% de los niños recién nacidos recibían la vacuna del BCG. El Ministerio nos decía que ellos vacunaron a 90.000 niños. Entonces, aplicando la corrección por esa omisión, que nos daba más o menos 3.700 niños, llegaríamos aproximadamente a una población de 0 años de 94.700 niños. O sea, era una forma de estimar un total de niños de 0 años. Otra forma de estimar esa población de 0 años era mediante el registro de los nacidos ocurridos en el año 2022, que el Ministerio de Salud nuevamente nos decían que eran 96.000 niños. Entonces teníamos dos universos con los que contrastar nuestra población censada de 0 años. Nosotros recensamos a 66.000 niños. Entonces, tomando como denominadores estos dos totales que les decía antes, llegábamos a una cobertura de en torno al 69% de niños de 0 años. No nos sorprende, ¿por qué? Porque normalmente es la población que más se omite en los censos de población. Otro trabajo que hicimos, también similar, era estimar la población de 0 a 4 años. No teníamos otra fuente de la que agarrarnos, entonces dijimos, bueno, hagamos un ejercicio que se conoce en demografía como diagrama de Lexis, que es estimar a partir de los nacimientos y de funciones ocurridas en los últimos 5 años la población de 1 a 4 años. Entonces los nacimientos en el 21 sería la población de 1 año, los del 20 la población de 2 años y así hasta completar el universo 1 a 4 años. Y estimamos una población para ese grupo de edad de 420.000 personas. ¿A cuánto recensamos nosotros? A 335.229 personas. Esto nos daba una cobertura de casi 80%. O sea, mejoramos ahí nuestra captura de datos en la población de 1 a 4 años. Para el siguiente grupo de población en edad escolar, recurrimos al RUE. Sabemos el esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación en tener un registro de los estudiantes y también en que ese registro es prácticamente universal. Entonces tomamos eso como referencia a la población de 5 a 15 años y comparamos tanto con la población censada como con las proyecciones de población. Y vemos que la población censada, que daba cuenta de 814.000, se acercaba más a los 900.000 del RUE que los 1.221.000 de las proyecciones. Entonces, una vez más, proyecciones sobreestimadas. Vamos con otro grupo de edad de los mayores de 18 años y dijimos, ¿qué fuente nos puede ayudar aquí? Y debido a la pandemia se habilitó una plataforma para inscripción de las personas para la vacunación. Teníamos el vacunado. Entonces, por un lado la encuesta de hogares nos decía que el 57% prácticamente de la población de 18 años y más estaba registrada en el vacunado. Entonces, nosotros tomamos la población que declaró su edad, porque también tenemos un pequeño grupo de población que no declaró edad,
La población en el censo que declaró su edad y que era mayor de 18 años, 3.600.000. A eso le sumamos los 223.000 personas que tenemos sus datos pero no su edad. Entonces estimamos más o menos una población de 3.905.000, o sea, población censada. Y en el vacunate estaban registradas 2.016.000 personas. Entonces, esto nos daba que los que estaban inscritos en vacunate respecto a la población censada era el 54,8%, similar al porcentaje que la encuesta Hogares nos decía que se inscribió en el vacunate. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que los indicadores se aproximan a las tasas que nos informa la encuesta Hogares. Estábamos bien. Otro ejercicio que hicimos en combinación con nuestros datos, los datos del Ministerio de Salud y el saldo migratorio, tomamos la población inicial del censo 2002 nuevamente. Esto se llama ecuación compensadora. Población inicial del censo 2002, le sumamos todos los nacimientos ocurridos en estos 20 años, le restamos las funciones también de esos 20 años y el saldo migratorio, como les decía antes, tomamos del ejercicio que hizo el Senado. Entonces, ¿a cuánto llegábamos más o menos según la ecuación compensadora? A 6.167.000. Una vez más nos alejábamos de los casi 7.500.000. Este es en mayor detalle el ejercicio de la ecuación compensadora año a año, pero nos lleva exactamente al mismo resultado. Después, ¿qué dijimos? ¿Con qué más podemos nosotros validar nuestros datos? Y dijimos, ¿por qué no recurrimos en la encuesta permanente de hogares continuos? Para eso tuvimos, antes de analizar con la encuesta que también releva el INE, tuvimos una revisión exhaustiva de la validez de la comparación de los resultados de la encuesta con el censo. Dado que la encuesta es continua y renueva su marco periódicamente, justo coincidió que el año anterior, en el año del censo 2022, también la encuesta permanente continua actualizó su marco cartografiado. Esta es un poco la comparación. Ahí vemos la ciudad de Asunción. Las manchitas de celeste ocultan, digamos, las manzanas, y lo que es en rojo son las áreas de empadronamiento o las unidades primarias de muestreo para la encuesta hogar. Y se veían coherencias entre lo que es el censo, que es lo celeste, y lo rojo, que es de las unidades primarias de muestreo. Entonces, también, como les decía, el análisis nos demostraba de que sí era válido comparar con las encuestas globales. Lo primero que hicimos entonces fue ver cuánta es la población que estima la encuesta hogares sin hacer el ajuste a proyección. Y la encuesta permanente de hogares nos daba 5.838.000, pero tenemos que recordar que esta encuesta no cubre territorios de Alto Paraguay, Boquerón, ni población indígena, ni población en viviendas colectivas. Entonces, eso le sumamos nosotros de lo que arrojaba el censo y teníamos una población aproximada de 6.071.000. En términos de vivienda, ¿cómo estábamos en comparación con la encuesta? El censo daba 1.627.000 viviendas particulares ocupadas y la encuesta 1.654.000. Bastante aproximadas. Entonces hicimos otro ejercicio más. A estas viviendas del censo le aplicamos el tamaño medio de los hogares que nos informa la encuesta hogares y nos da un nuevo total, 6.117.000. Siempre ahí en torno a los 6.100.000 más o menos. No nos alejamos de ese número por cualquiera de los ejercicios que hayamos hecho. Hicimos otro. Sabíamos que podíamos tener población omitida en las viviendas censadas, población omitida porque el censista llegó a la vivienda y no lo encontró a nadie, quedó como personas ausentes, y algunos AES que quedaron sin ser censados. Entonces eso se hizo por un ejercicio de imputación y
y llegamos nuevamente a 6.036.000. Siempre en el mismo entorno del mundo. Y finalmente, en el segundo trimestre de la encuesta permanente de hogares de este año, en junio más específicamente, hicimos lo que llamamos la encuesta de cobertura censal. Entonces, el encuestador llegaba a una vivienda y dentro de las preguntas que tenía incorporado en su cuestionario era si fue censado o no en el 2021. Eso nos dio una cobertura a nivel nacional, una cobertura de hogares a nivel nacional de 93,7%. Y el comportamiento a nivel de departamentos ya es un poco más variado. Una de las tasas más bajas de cobertura justamente es la Asunción, 86,7%. El otro más bajo es Alto Paraná, que también es bastante difícil hacer, principalmente en el área de Ciudad del Este y su entorno metropolitano. Pero los demás departamentos están relativamente. Lo que nosotros tenemos como marco de referencia es que un censo, para que sea válido a nivel nacional, debe por lo menos superar el 90%. Aunque esa meta en la ronda del 2020, debido a la pandemia, ya se flexibilizó un poquito más. Pero nosotros, por lo menos, estamos seguros de que superamos el 90%. Entonces, con todo, habiendo hecho todos esos ejercicios, dijimos, sí, el censo está bien y no somos 7.500.000. ¿Cuántos somos? Censamos a 5.972.000 personas. Nuestra omisión, como producto censamos en el Censo Nacional 5.972.000 y el Censo Indígena 137.000 personas. Entonces nos da un total de 6.109.000. Y estamos confiados en esa cifra por lo que acabamos de demostrar. Todos los ejercicios nos llevaban a decir que ese número está bastante próximo a la realidad. Finalmente, tenemos la tasa de crecimiento a nivel país. La línea en negro es la línea que representa al Paraguay. Vemos cómo en un principio, aunque parece mantenerse estable, sube para la década del 80-90 y luego ya viene el franco descenso, llegando a una tasa de crecimiento de 0,89% en el último periodo intercensal. Esta tendencia no es casualidad, no es excepcional para Paraguay. Presentamos acá también el comportamiento de las tasas de crecimiento de países que hicieron su censo y presentaron sus resultados recientemente. Entre ellos República Dominicana, que si bien tiene un leve ascenso al final, es debido a la migración de haitianos, que son los que comparten la misma isla. Argentina, la línea naranja, que también es receptora de migración en la parte del cono sur de nuestro continente. Brasil, vemos el descenso impresionante. Si bien Brasil, como yo suelo decir, hay muchos Brasil, hay un Brasil mucho más desarrollado, hay un Brasil muy empobrecido en el noreste principalmente, pero el promedio nacional es bastante similar a Paraguay. Y Brasil viene en una caída en su tasa de crecimiento todavía menor al nuestro, de 0,5%. Panamá también es otro que mostramos ahí su transición, digamos, la evolución de la tasa de crecimiento, y todo más o menos la misma tendencia. Entonces nosotros estamos una vez más bastante seguros de los resultados de este censo. Hemos hecho todas las revisiones que consideramos con las fuentes de información disponible, y si acaso hay más, bueno, bienvenido, seguiremos evaluando, ¿verdad? Nosotros ahora presentamos resultados hasta nivel departamental. ¿Por qué? Porque las validaciones continúan. Tenemos la tarea pendiente de analizar migración interna, por eso no estamos presentando resultados a nivel de distritos todavía. Estamos en proceso de validación de cada una de las variables, razón por la que nosotros tenemos previsto presentar los resultados finales al próximo año, y un poco este es el calendario de presentaciones de resultados. Para noviembre tenemos previsto presentar los resultados definitivos del censo interno.
tradicionalmente hacemos todo un recorrido previo de actualización cartográfica y eso genera otro producto que es la cartografía censal digital y actualizada. Queremos eso explotarlo a través de una plataforma y lo llamamos Portal Geoestadístico del Paraguay. Pretendemos también presentarlo a finales de año. Para el próximo año, la presentación de resultados finales del Censo Nacional con desagregación departamental y digital, resultados finales también ampliados del censo indígena y tener disponible ya la base de datos del censo. Realizar también socialización de los resultados del censo a nivel territorial y también ya publicar los trabajos de investigación, para lo cual tenemos previsto llamar a concurso desde el segundo trimestre más o menos. Y en paralelo a esto también, para el cuarto trimestre, presentar ya las nuevas versiones de las proyecciones de población que servirán para la base de lo que vemos. Bueno, hasta aquí mi presentación, estamos abiertos a sus consultas. Hay una primera pregunta, por favor. Sí, es una precisión más que necesitaría. Cuando se mencionó que personas censadas sumaban 5 millones y pico, termina eso en 6.100.000. ¿Cómo y qué implica esa diferencia? Bueno, en realidad yo fui la del error. Nosotros en el Censo Nacional, como les decía, tenemos dos operativos. Uno es el Censo Nacional. El Censo Nacional llevaba una población censada de 5.972.000. También le censamos a la población indígena vivida en nuestro territorio, que llega a 137.507. La suma de estos dos nos da los 6.109.000. Pero siempre considerando que esto es 95%. O sea, no se hizo el cálculo, un 5% que se quedó sin censar, que podría ser tal número y agregar. Incluye ya, esta población ya incluye la población censada más la que creemos que fue omitida de acuerdo al resultado de la encuesta de evaluación censal. Justamente me llamó la atención el término utilizado. Es algo trivial, lo voy a decir, o no, pero me parece importante tener en cuenta la publicación final. Se habla de personas censadas, 5 millones en algún momento. O sea, como si fuera que el resto no son personas. O sea, es una cuestión de término nada más, ¿sí? Por eso le llamamos población, resultados preliminares, perdón, es la estimación de la población para 2022, que incluye a la población censada y a la omitida en ese momento. Y atrás hay una pregunta. ¿Te animarías a decirlo en voz alta? Sí, bueno, interesante ver los datos. Estoy mirando el dato de Asunción.
que veo que bajó casi 70.000 personas de lo que era el censo anterior, y decías que se envejeció, empobreció y tiene casi 70.000 personas menos según ese dato que veo. Eso significa que Asunción vuelve a perder otro diputado. Teníamos 11 diputados cuando comenzó la democracia y ahora tenemos 7. ¿Significa que seguimos perdiendo otro diputado en Capital? Bueno, ese análisis en realidad no le corresponde al INE. Nosotros hacemos el conteo de la población y ya las autoridades competentes decidirán. Lo que sí es cierto, no es tanto como 70.000, lo que nosotros teníamos era una estimación de la población para el año 2012, dada el problema que ya les dije del volumen que no nos permitía estimar ese censo. Respecto al 2002, tenemos cerca de 40.000 personas menos para Asunción, eso sí. Y lo que creemos es que esa población de Asunción va a centrar. ¿Por qué digo creemos? Y repito, tenemos pendiente hacer el análisis de migración interna. Entonces, hasta tanto no cerremos eso, no podemos concluir. Te quiero hacer una consulta. ¿Ustedes la actualización cartográfica hicieron antes del censo como para saber si los resultados del censo van a estar desplegados ya hasta por manzana ahora mismo? Bueno, la compañera consulta en el momento en que hicimos la actualización cartográfica. Nosotros tradicionalmente hacemos la actualización cartográfica previa al operativo censal. En este caso, el precenso inició en marzo en algunas partes del territorio y concluyó en general en julio de 2022. Eso nos dio tiempo para, a partir de esa información cartográfica actualizada, hacer lo que denominamos la segmentación. ¿Qué es eso? Es dividir el territorio en áreas de trabajo correspondientes a los censistas y a los supervisores. A cada censista en área urbana le correspondían en promedio 10 viviendas y un supervisor tenía a su cargo 5 censistas. Entonces eran como cuadrillas de trabajo que iban trabajando por todas las manzanas. Y los datos que recogieron van a estar así como visibles espacialmente. Espacialmente, en principio, hasta a nivel de barrios por lo menos. Después ya veremos de acuerdo a qué tanto podemos desagregar esa información. Estas áreas estos pequeños polígonos naranja eran los sectores a los que correspondía a un equipo de trabajo. Un supervisor con 5 censistas. Esto para el área urbana. Para el área rural, la segmentación era un poco diferente porque el censista tenía a su cargo 40 viviendas, porque el supervisor tenía 200 viviendas. Por eso es que el periodo de recolección también se extendía. Este es un área de trabajo de censista urbano, podemos distribuirlo. Es parte de una manzana en algunos casos. Pero esto nos dan, Miriam, ¿verdad? Esto nos dan, No, esa es una parte, era el área de trabajo de un censista. Entonces el censista en área urbana tenía 10 viviendas básicamente que recorrer. Arquitecto. Qué interesante lo que estaba señalando referido al tema de que el 8% de una población ya mayor del 8%. Es un dato trascendental porque orienta un poco de las políticas públicas relacionadas a eso. Nosotros teníamos pensado que Paraguay tenía
la población más joven, esto puede variar en nuestras políticas públicas. Otra cosa que me llamó también la atención es la cuestión de género, de que mayormente hay más varones que ahora que mujeres. Y un dato que a mí por lo menos me llama mucho la atención es relacionado a la cantidad de personas por hogar, que me parece un poco, a mí me sorprende porque yo trabajo en lo público y nosotros, por lo menos en el espacio donde yo estoy, vemos algo un poquito diferente, ¿verdad? Quizá en el universo eso sea lo que se da. Y ahí pues, posiblemente es donde la percepción, digamos, a través de este análisis crítico, se vuelve más rigurosa y tenemos esto que estamos observando. El tamaño promedio que presenta aquí es justamente el promedio nacional. Ahí entramos en toda la población. Eso no quita que haya hogares que sean más numerosos, ¿verdad? Y principalmente aquellos más pobres, ¿verdad? O más vulnerables, que normalmente todavía tienen un número un poco mayor de miembros por hogar. Pero tampoco es mucha la diferencia. Así mismo. Acá Bueno, sí, te puedo hacer dos preguntas, te digo nomás. Te digo nomás dos preguntas juntas. Por un lado, me queda clara la cuestión metodológica de por qué ustedes confían en los resultados. Lo que te quería preguntar, y asumiendo que el número el que tiene que ser es, a modo de resumen, de por qué entonces somos menos que antes. O sea, las causas que hacen que la población se haya reducido, ¿verdad? Y por otro lado te quería preguntar, dijiste que en el segundo trimestre del año que viene estarían los resultados definitivos, ¿verdad? Si ustedes tienen una estimación de en cuánto podría variar ese resultado definitivo con respecto a este número que están presentando ahora. Bueno, lo primero es aclarar que la población no disminuye. Nosotros seguimos creciendo, como mostraba en el ejercicio de la ecuación compensadora. Sí es menor a la población proyectada que hicimos en el ejercicio de 2015. Respecto a esa proyección de población, la población que hoy presentamos es menor. Pero nuestra población nunca descendió, siempre fue creciendo, no dejamos de crecer, solamente que crecimos más. Se alcanza a ver un poco la progresión de cómo iba aumentando nuestra población año tras año. Nunca llegamos a los 7 millones y mucho menos a los 7.500.000, por tanto no aplica la expresión de que disminuyó nuestra población. ¿Y esa proyección de los 7 millones era el censo 2012? Esa proyección hicimos en el año 2015, tomando como insumo los resultados de los últimos censos, incluidos datos del censo 2012. Okay. Y lo otro, si tienen alguna estimación de cuánto podría variar podría en qué variar, rango. pero no creemos que sea ya una variación importante. Una consulta con respecto a la medición, no sé si se logró hacer, de la cantidad de viviendas desocupadas y departamentos desocupados, porque supongo que los censistas tienen direcciones a las que tienen que visitar y pueden encontrar que es una propiedad que está desocupada. ¿No tienen ese dato de vivienda desocupada? Sí tenemos. Nosotros al mismo tiempo, o sea, el operativo se denomina Censo de Población y Viviendas. Tenemos por un lado el inventario de viviendas que incluye viviendas particulares y viviendas colectivas. Esas viviendas particulares nuevamente se subdividen en ocupadas y desocupadas. Tenemos también el dato de viviendas desocupadas. ¿Ya está disponible o van a ir por ciudad? Todavía no tenemos disponible. Van a tener por ciudad. Vamos a tener por ciudad. Y van a discriminar lo que es vivienda, terreno, de vivienda propiedad. Cuando ya son desocupadas ya no tenemos la categorización del tipo de vivienda. Sí. Sí, gracias. Contrastaron, mejor dicho, con la cantidad de personas habilitadas para votar, porque haciendo la diferencia entre la cantidad total de habitantes que resulta ahora, ¿verdad?
y el padrón electoral eran solamente 1.330.000 personas no habilitadas para votar. Entonces esa cantidad corresponde a menores de 18 años y migrantes, o ¿qué sería ese 1.330.000? Sí, con los datos del registro cívico permanente había aproximadamente una diferencia, ellos por arriba, de cercano a 600.000. Sí. Nosotros en principio, si nos explicó Miriam, ya tuvimos acceso a la base de datos o a los registros del RUE, de los vacunantes y de la justicia electoral. Cuando comparamos la población de 18 años y más que nos da el censo, o sea, la base censal con lo de la justicia electoral, sus números varían o superan cercano a 600.000. Haciendo una comparación por departamento, principalmente zona Asunción, no tanto central, Caguazú, Alto Paraná, San Pedro e Itapúa. Entonces, nosotros con el recálculo, o sea, con el preliminar de población de 18 años y más que tenemos, respecto a, o sea, ese porcentaje, respecto a la cantidad efectivamente de los electores que acudieron a votar, la participación aumentaría cercano a 74%, eso lo hemos dicho, o sea, preliminarmente a la Comisión Electoral. Vamos a establecer una mesa técnica para hacer la revisión, porque nosotros tenemos el número de cédula del censo, pero con fines estadísticos, no vamos a estar identificando a las personas, este está votando en Asunción y está viviendo en el censo en tal parte. Ojo con eso, es con fines estadísticos. La justicia electoral tiene que trabajar en un plan de actualización territorial de sus votantes, porque en Asunción, sobre todo, hay cerca de 100.000 de diferencias en Asunción. Entonces es una cuestión que no le compete al INE, o sea, no vamos a decirle depuren a partir del censo, ojo, son datos estadísticos los del censo, o sea, sus fines, entonces no podemos nosotros a Yolanda Barra identificarle, está viviendo Fernando y votando siempre en Asunción. Para eso no se hizo el censo, es violar la ley de confidencialidad. La justicia electoral nos comentaba que cada persona, o sea, por ley, también ellos no pueden agarrar con esa evidencia del censo, que no la vamos luego a dar, y hacer ese cambio. Tendrían que cada persona diligenciar su traslado de votación y armar un plan ahí de actualización de los votantes, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener la facultad, la ley decían, ¿verdad? Entonces hay un trabajo importante pendiente con justicia electoral de trabajar en una mesa para que el INE facilite ese mapeo, pero no así el punteo de dónde están y dónde tienen que llevarles. Ojo eso, ¿verdad? No, esa no es la intención y no se va a tener. Por favor, pasar a la lámina del censo por departamento. Yo tengo aquí una lámina de la reseña electoral, el padrón electoral de la justicia electoral. Ahí dice que Paraguarí tiene 199.314 habitantes, ¿sí? En Paraguarí están habilitados para votar 191.902. O sea, vota el 100% de la población. En el caso de Central aparece con 1.866.000 en el total. Y Central aparece con votantes habilitados 1.293.000. El padrón electoral tiene 4.782.940. A nivel nacional. Y es casi el 78%. Quiere decir que casi el 80% de la población está inscrita en el padrón electoral. Y podemos hablar de que hay gente en el extranjero y demás, pero la votación en el extranjero
solamente habilita a 41.000 personas. Entonces estos datos son con referencia a los números que nos muestran aquí del Instituto Nacional de Estadística. Estos números son complejos de entender. Gracias. ¿Puedo hablar? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, pero antes quiero una pequeña reflexión. Y mi reflexión va a ir por el lado un poco académico. Yo soy una persona que tengo formación en el campo demográfico y me formé en el año 83-84. Y cuando veo esto, me da la impresión que estoy viendo una película de lo que estudiamos en aquel entonces, de las tendencias. O sea, es más o menos lo que venimos esperando que suceda en Paraguay, ¿verdad? Quizás a mí me sorprendió igual que muchos, es la diferencia con relación a la proyección que se estaba manejando, que yo si eso no manejo, no conozco todas las hipótesis que se manejaron, quiénes lo elaboraron, cómo lo elaboraron, no puedo opinar sobre eso, y yo creo que no es el momento ahora, y si eso se hace, yo creo que hay que hacer en algún momento, porque eso nos hace crecer a los técnicos, nos hace reflexionar para ir utilizando mejores técnicas. Y ahora lo que más está sorprendiendo a la ciudadanía en general, y yo que no estoy en este momento ni trabajando en la temática, ni haciendo academia ni investigación, y que estoy constantemente escuchando lo que la gente comenta, ¿verdad? Es esa diferencia tan grande con lo que se esperaba. Y mi sugerencia un poquito para los técnicos del INE es de que procuren al máximo aclarar. Yo sé que es muy difícil para las personas que no tienen dicha formación, ¿verdad? Muy difícil, pero es justo que también se explique con la sencillez posible hasta que esa duda desaparezca. Eso por un lado un poquito mi reflexión. Y la otra reflexión es qué suerte que nuestro país ha evolucionado positivamente en muchos otros aspectos que sirven para contestar los resultados de este censo. Cuando a mí me tocó trabajar para el censo, los censos anteriores, menos esta última del 2012, no teníamos otras fuentes. Las fuentes eran incompletas, los registros de estadísticas distales o los otros registros que ahora sí se tienen y que se están usando para con mucho más responsabilidad sacar estos resultados, eso es muy importante y tenemos que también valorar eso muchísimo. Hay otros registros, ahí están las encuestas, y quizás estamos muy ansiosos por opinar, muy ansiosos por sacar conclusiones, emitir conclusiones, ¿verdad? Pero creo que todavía tenemos tiempo de ir analizando, de ir discutiendo y sobre todo aclarando. Y esto que se está haciendo hoy, yo les felicito a los organizadores porque esto va ayudando para que el colectivo, las personas, los comunicadores sociales, las distintas opiniones vayan poco a poco, no sé si cambiando de opinión, pero por lo menos creyendo más un poco en los instrumentos que se utilizan. Y este censo, no se olviden que los censos son los eventos más importantes que tiene cualquier país. No solo en Paraguay ni en Latinoamérica, donde fuese.
es complejo, los resultados dependen demasiado variados, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quería un poquito preguntar respecto a la etapa de evaluación, consolidación en el que están. ¿A qué nivel estos resultados que sacaron, sobre todo de cobertura, la población total, veo que usaron también, están también publicando estructura poblacional? Entonces, mi pregunta concreta es si ya trabajaron a fondo ustedes validando toda la población por edad, que es lo que en este momento me pone un poquito curiosa, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta. Y gracias también por la recomendación. En cuanto a la validación así específica de cada una de las variables, nosotros no hemos cerrado. Es más, inclusive yo mostré que teníamos poco más de 223.000 personas sin datos en edad, ¿verdad? Eso nosotros tenemos que ver si hay alguna forma de recuperar esos datos para que no quede como en nuevo. El dato de la estructura que presentamos para el último año, para el 2022, presentamos de la encuesta OAS, que también se aproxima a toda la tendencia que estamos teniendo de los censos. Señor, si se acerca. Buenas noches, soy Francisco Rodríguez Milano. Concretamente, me gustaría confirmar lo que el director del INE había manifestado en estos días, de que se tiene aproximadamente 1.100.000 viviendas, de los cuales 1 millón necesitan de reparaciones. Ese es un dato muy importante, principalmente para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, porque, según tengo entendido, en la ley para la clase media no se establecen justamente ampliaciones y mantenimientos de viviendas. Creo que se debería de considerar ese tema. No, digamos, entro a tallar lo que podamos tener más o menos habitantes. Confío mucho en el trabajo profesional que han realizado. Y otro tema muy importante que la señora había manifestado es que con respecto a la diputación, creo que, porque suelo trabajar mucho en temas políticos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El padrón nacional se debería de depurar, porque existen muchas personas fallecidas que aún figuran y el padrón nacional sigue aumentando, pero el cruzamiento de datos que se da con identificaciones y otros estamentos seguramente hasta hoy no se actualiza, y eso también difiere mucho con la realidad del censo que estamos teniendo actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mencionaba ya hace un rato que tenemos un stock de viviendas particulares ocupadas de cerca de 1.600.000. La actualización del déficit, de hecho, está previsto en el marco de las investigaciones que pretendemos ejecutar el próximo año, ¿verdad? Entonces eso nos va a arrojar los nuevos números, tanto del déficit cualitativo como del cuantitativo. Respecto al padrón que vuelve a salir, evidentemente nosotros como INE y como generadores de las estadísticas oficiales teníamos una estimación de población, y para la población de 18 años o más. Y lo que hizo la justicia electoral es ver su padrón, cuánto ellos tenían los electores habilitados y cuánto decíamos nosotros que teníamos de población estimada de 18 años y más. Como esos valores estaban más o menos similares, ellos dijeron, nuestro padrón está bien. Pero evidentemente, también mostraba yo, la población paraguaya en el extranjero es bastante numerosa. Sin embargo, los habilitados para votar en el extranjero están cerca de los 50.000. O sea, no todos los paraguayos en el extranjero están habilitados para votar en el extranjero. Posiblemente estén en el padrón nacional aquí, ¿verdad? Entonces hay, como decía Yolanda, trabajo que hacer en ese sentido. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar también yo reitero y agradezco que se lleven adelante este tipo de
reuniones que sirven por un montón de cosas. Recién ahora comprendo por qué son resultados preliminares, ¿verdad? Y recién ahora comprendo que lo que mayormente sorprendió a la ciudadanía fue una menor cantidad de habitantes en el Paraguay. Pero también estoy viendo que eso tenía sus motivos. Posteriormente fue desarrollándose a través de las redes y fundamentalmente en la televisión una serie de explicaciones que lo dio el mismo Iván Ojeda, ¿verdad? Muy claramente, al igual que usted. Y me suman las reflexiones tuyas, ¿verdad? También para preguntar lo siguiente. Y digo que celebro este tipo de cosas porque llega a tantas entidades o intereses que tienen que ver con la actividad de cada profesional, ¿verdad? He escuchado, por ejemplo, decir en términos muy generales cómo ahora el Producto Bruto Interno va a disminuir, va a aumentar. ¿Por qué? Porque disminuyó la cantidad de habitantes. Esos son manejables económicamente y tal vez, si se tiene un poco de educación política, también bien. Con respecto a los datos que pueda dar la justicia electoral, yo sugiero nada más, que se tenga mucho cuidado, porque hay un partido en particular, no importa el pueblo, pero muchos deben saber a qué me refiero, que tiene más empadronados en su partido de gente que ya está empadronada en otro lado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, para el caso de los arquitectos que también construimos, es muy importante los datos, por ejemplo, que preguntaba el arquitecto colega, Carlos, ¿verdad? Su respuesta me dio a entender que es imposible determinar cuántos edificios, de qué altura, etcétera, etcétera. Pero es obvio que estos datos, llevados a una realidad de necesidad poblacional, nos tienen que hacer reflexionar. Nos tienen que hacer reflexionar mucho. ¿Para qué haríamos viviendas? 10.000 viviendas en Filadelfia. Estoy tomando un ejemplo general. ¿Para qué haríamos una proyección de 10.000 viviendas en Filadelfia si está faltando en otro lugar que puede ser, por decir, Paraguay? Esto implica que esto es demasiado importante. Es demasiado importante porque, tanto del lado político, técnico y económico, nos lleva a reflexionar que, sujeto a estos datos, las cosas pueden ser presentadas con más responsabilidad para aquellos que proponen cosas. Yo, y no sé si algunos de ustedes lo recordarán, tengo presente lo que, y no importa quién, un candidato a la presidencia que falleció dijo: nosotros vamos a hacer 300.000 viviendas por año. Y yo hice los números de una vivienda de 60 metros cuadrados, cuánta cantidad de ladrillos se necesitaría, y no existe ninguna posibilidad de tener ladrillos y mano de obra para 300.000 viviendas. Esto hace que sirva también para cualquier gobierno, en este caso el Estado paraguayo, porque todas las promesas que se hagan deben estar sujetas a este tipo de cosas. Así como el economista Rubén Benítez, creo que sí, Raúl, perdón, muy bien explicado en términos macroeconómicos, se ha creado un poco a muchos de aquellos que les interesa esto, la importancia que tiene este trabajo. Y ahora comprendo por qué son preliminares. Y sugiero simplemente que, en cuanto eso esté, lo antes posible, llegue a manos de quienes necesitamos este tipo de datos. ¿Dónde construir? Yo no sé, Carlos, si de qué altura. Pero en Filadelfia no vamos a hacer un edificio de 7 pisos, digo yo. Pero tampoco pensábamos hace 10 años que íbamos a hacer edificios de 12 pisos y de 20 también en Encarnación. ¿Verdad? Bueno, son sorpresas. Pero eso nos puede servir muchísimo a los arquitectos, a los ingenieros, a los economistas, a los políticos, a los educadores. Si eso coincide con los propósitos ciertos de la política. Entonces vamos a ver quién miente y quién no miente. Para aquel que sabe sumar. Porque hay muchos que suman 2 más 3 y te dicen 4. Anda ahí, no es así.
Y me sumo a la reflexión y comparto con lo que está diciendo, la educación. La educación es otro tema muy importante. Mi hermana, por ejemplo, es propietaria de un colegio acá en Asunción. Y justamente ayer me comentaba la importancia que tiene analizar las necesidades de poner otro establecimiento privado en el interior del país, no importa qué ciudad. Y que hay que tener cuidado, hay que saber los datos para todo eso. Pues por una razón, proyecto de inversión para 300 alumnos y la capacidad para poder abastecer a 300 alumnos, no es la que uno tiene proyectado. Y las ambiciones siempre cuestan dinero, tiempo y problemas para los niños. De manera que yo celebro nuevamente al presidente y a ver que este tipo de cosas se lleven en el colegio y que se sigan repitiendo en todas las áreas. Y también recomendarles que esto se insista mucho en los medios, tanto la radio, las redes y la televisión, porque se escucha y se ve bastante, porque nos enseñan muchas cosas, inclusive a nosotros que queremos todo, que lo sabemos, lo sabemos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Por aquí había más comentarios. No, que esto en realidad cambia mucho nuestra profesión porque en el total de viviendas de Paraguay está por encima de la cantidad de familias, aparentemente. Y también lo mismo ocurre en Asunción y en Central. Yo pensé que por lo menos en Central hacía falta vivienda, pero acá aparentemente hay muchísimo más viviendas que familias. No, viviendas. O sea, acá dice viviendas. Entonces realmente, la pregunta era, ¿va a existir algún tipo de desglose en estas viviendas censadas? Un poquito para responder. El dato que se presenta aquí es el universo de viviendas, incluye también las viviendas desocupadas. O sea, es el stock total de viviendas en cada territorio de lo que se presenta aquí en esta revista. Y aproximadamente el 20% del total de viviendas en cada área corresponde a las viviendas desocupadas. O sea, las viviendas ocupadas son mucho menos. Pero esas desocupadas incluyen también las viviendas de uso de recreación, por ejemplo, las de veraneo. Hay zonas que son específicamente de viviendas de quintas, ¿verdad? Entonces, para nosotros son viviendas desocupadas. ¿Sí? Creo que hay más preguntas por ahí, Ana. Más bien para los colegas arquitectas que estamos acá. Estamos viendo justamente que tenemos como un enfoque de la política del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que es de construcción de nuevas viviendas, pero no tenemos un enfoque de trabajar la cualidad, la adecuación de las viviendas que ya existen, ¿verdad? Y en nuestra profesión mucho también como que está muy abocada a la construcción de viviendas nuevas, ¿verdad? Y eso a nivel de política pública dentro del municipio, dentro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat es central, ¿verdad? Eso y una consultita. Esta tendencia que se da en Latinoamérica de decrecimiento poblacional, sabemos a qué factores se debe en los otros lugares para poder entender también dentro de qué dinámicas regionales estamos envueltos ahora. Bueno, un poco también tratando de rememorar los resultados del déficit. Nosotros habíamos hecho ejercicios tanto en el 2002 como post-2012, porque los datos de vivienda tenían bastante robustez. El déficit realmente se centra en aquellas viviendas que necesitan o mejoramiento o ampliación, no tanto el déficit de nuevas viviendas. Eso por un lado. El otro, tu otra consulta de las dinámicas de los otros países, todos vivimos exactamente lo mismo. Tuvimos presidentes de otros INES en la región en nuestra presentación y decían, le cambiamos el nombre y el relato es exactamente el mismo. O sea, en todos los países ocurre exactamente lo mismo. Estamos yendo por todo otro lado. Y no es que
No es que no crecemos, crecemos a un ritmo más lento. Seguimos creciendo, pero muy lentamente. Una consulta ya. Justamente mencionando eso de la población migrante, no quedó tan claro cómo se llegó a los resultados de la población que está por fuera del país. Siempre escuchamos que la segunda ciudad más poblada de paraguayos es Buenos Aires, pero no tenemos, ahora no vimos los datos exactos de cuál es la población migrante en los principales polos de migración, que serían Buenos Aires, España, Madrid, y no sé cuál otro sería Brasil. Bueno, nosotros, para tener el dato de la información de los paraguayos en el extranjero, dependemos también de los censos en esos países. Y ellos no, porque no podemos tomar a toda la población paraguaya en el extranjero. Tenemos un rango, un número de años que tenemos que contar cuánta población salió en ese periodo. Lo que presentamos aquí es el total de paraguayos que viven, por ejemplo, en Argentina. Todavía Argentina no publicó sus datos del censo del año anterior desagregados. Nosotros pedimos en forma privada también, ¿verdad?, que nos compartieran, pero todavía no tienen, entonces no nos pueden facilitar. En el caso de España, ellos tienen un padrón nacional donde se registran todos los habitantes en España. Ahí quizás podamos tener, pero a modo de comparabilidad presentamos así en forma resumida. También en el caso de Brasil, esto nos hizo una gauchada, como se dice, el que fue director del censo, el señor Simar, nos adelantó también así en forma privada cuánta es la población paraguaya en el Brasil para el año 2021. Entonces, nosotros dependemos de la información que tengamos de los otros INE para poder hacer nuestros propios cálculos. ¿Y los registros de migración? ¿Nuestros cómo están? Los registros de migración, primero, hay que revisarlos muy minuciosamente. Segundo, no hay como una sistematización de esos registros. Y se registran todos los movimientos, no necesariamente migraciones. O sea, se registra el que sale del país para ir a un seminario internacional o para ir de vacaciones, ¿verdad? Entonces necesitamos distinguir aquel que se va y no retorna para que cuente como migrante. Bueno, a ver, que yo más que nada lo que quiero es comentar mi impresión, digamos, de toda esta situación y sobre todo la enorme contradicción que se genera, digamos, con esta situación del censo, ¿sí? Porque si bien, como dicen ustedes, no es que el país dejó de crecer, ¿sí?, creció muy lento, pero eso probablemente porque el país expulsó mucha gente también, ¿sí? Y de hecho tenemos que, particularmente yo he conocido trabajos desde que estaba en la facultad, estudios hechos sobre los asentamientos informales ocultos, ¿sí?, del país. O sea, este es un país que ha exportado pobreza desde años, ¿sí? Y lo que en principio aparentemente está contribuyendo a este crecimiento tan lento es básicamente esa expulsión de gente. Y acá entramos en el tema de las contradicciones, ¿verdad? Porque, a ver, si se estaban haciendo políticas de Estado considerando 7.500.000 habitantes, ¿cómo es que no han sido efectivas esas políticas si en realidad éramos tan poca gente? ¿Verdad? O sea, esa es la parte que a mí me preocupa muchísimo en este momento, ¿sí? Y de hecho la otra vez un periodista decía
y yo estoy absolutamente convencida de eso. En este país, que es el ideal para las inversiones y todo eso, porque aquí no hay problemas sociales. No es que no hay problemas sociales, exportamos los problemas sociales, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, me parece que esas son las cosas en las que tenemos que empezar a pensar en serio en este momento. ¿Sí? Y, a ver, el tema vivienda, ¿sí? Si en principio tenemos más viviendas que familias, entonces, ¿cómo es que tenemos tantos asentamientos precarios? Le comentaba a Miriam que yo justamente el año que se lanzó el libro de techo estaba haciendo una investigación y justo me tocó estudiar, digamos, unos asentamientos que entonces eran de la Secretaría de Acción Social, en donde no había un 50% de ocupación. Y me acuerdo que le dije a la ministra de la Vivienda, le dije, ¿dónde está el déficit habitacional? Porque no es solamente, digamos, en relación a la calidad o la vivienda nueva, sino aún, digamos, en los que no tenían vivienda, ¿sí? Que tampoco había necesidad, digamos, porque no había ocupación. Entonces me parece que esa es la cosa que importa en este momento y yo de verdad estoy muy contenta de por fin tener datos, ¿sí? Porque en base a esos datos es mucho mejor poder hacer justamente una planificación, ¿sí? Así que esa es la parte que yo quería comentar un poco y que, bueno, me parece que ahora vamos a tener que empezar a ver, ¿sí? Muchísimas gracias. Para tratar de entender mejor y de ayudar también tal vez a la comprensión de Cristiana, fue más fácil de conceptualizar lo que son los puntos de vivienda. Los puntos de vivienda. Porque creo que eso está generando un poquito esta confusión de por qué sobra gente y faltan casas sobra gente. No sé si nos pueden dar un... Sí, es un problema bastante universal, además, pero sí nos podría dar una conceptualización de cómo se consideraron los puntos de vivienda para este trabajo. Nosotros, ¿qué consideramos vivienda? En todo caso, toda construcción cerrada, para el piso techo, que tenga como finalidad la habitación por persona. Esos puntos de vivienda que el presencista dibujó en cada manzana, en cada partecita del territorio, representa una vivienda. Si esa vivienda inclusive está a punto de derrumbarse, igual esa vivienda está ahí, tiene que continuar. Entonces la calidad es otra discusión. El tema es que tenía que representar en el plano todas y cada una de las viviendas, inclusive aquellos que no nacieron siendo vivienda, pero que son utilizados como vivienda, como un bote, por ejemplo, un vehículo abandonado. Todo eso está en el plano configurado como vivienda. Y abusando un poco de la paciencia, hay una distinción entre lo que son viviendas unifamiliares, digamos, y edificios de departamentos en esa cartografía. Los edificios de departamento están dibujados, digamos, con líneas horizontales que dan cuenta que son niveles. Entonces, permite identificar que no son viviendas horizontales. Solamente un elemento de análisis que tal vez tenga la respuesta. No todas las personas viven en familia, es un concepto antiguo. Entonces, tanto de familia hay para tanta vivienda. Una familia, o un padre, madre, hijo pueden estar ocupando 4 viviendas porque ya se separaron, porque el hijo ya vive solo. O sea, tienen el porcentaje de cuántas personas viven en familia, digamos, viven en grupo familiar. Sí, también tenemos ese todavía nomás no cerrado como número. Es más, tenemos población que vive sola. Tenemos también un importante número de población o de hogares unipersonales. Es bastante importante porque
Resulta que ahora ya dudamos de todas las estadísticas que leímos alguna vez. Pero alguna vez leí que en Asunción solamente el 30% de las personas vivían en familias constituidas. Luego había madres solteras, padres divorciados, parejas sin hijos, nuevas parejas, que hay un 30% de papá, mamá, hijos que van al colegio. Pero no sé si ese porcentaje vamos a tener. Vamos a tener, todos los indicadores vamos a tener disponibilizados para el próximo año. Bueno, si no hay... Una pregunta que llega. Si es un participante que está en línea, a partir de esos nuevos datos, ¿qué política de Estado tiene que ser activada? Yo creo que esto no les corresponde. Realmente tendríamos que hacer una reunión con el Ministerio de Vivienda para la respuesta a esto. Agradezco mucho el que nos hayan dado tanta información, agradezco a ustedes como participantes el interés. Espero que tengamos otras reuniones en donde podamos seguir trabajando con estos temas. Así que en realidad, si tienen algo más que quieran plantear, estamos muy agradecidos a todo el equipo del INE por habernos acompañado y habernos dado esta información. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias al Colegio de Recreación del Paraguay, a Asunción Causa Nacional y al Observatorio Cultural Ciudadano. Muchísimas gracias también a todos los presentes y por escucharnos. Ahora nosotros estamos aquí para poder aclarar las dudas que surgen en torno a los resultados que estamos presentando y un poco para intentar responder al que consultaba recién. Nosotros tenemos clasificación de los hogares en las siguientes categorías. Por ejemplo, unipersonal, que constituye el 17,6% del universo de los hogares en nuestro país. Los nucleares completos serían el 43,8%, que es aquel en el que está papá, mamá e hijos. Nucleares incompletos, que son aquellos donde falta uno de los padres, o papá o mamá, es de 11,7%. Los hogares extendidos, me falta una rosita aquí, que son aquellos donde están un familiar, o sea, otros familiares que no sean papá, mamá e hijos, están en torno al 24,8%, y también tenemos hogares compuestos donde también están otros no familiares dentro de la familia.